Le doy la bienvenida a todos, alumnos y profesores. No voy a presentar nuevamente a Joaquín porque ya lo hice la semana pasada, antepasada. Y recuerdo nomás que Joaquín es el presidente de la Academia Chilena de la Historia, entre las tantas cosas que ha hecho en su vida, y es actualmente profesor de la Católica y de la Universidad de San Sebastián. Básicamente esto. Su especialidad la conocemos, historia contemporánea, tanto europea y también americana, y Chile en los últimos años. Tiene numerosos libros, artículos ni qué decir, y hoy día nos va a presentar el tema pervivencia o permanencia, las probabilidades de conflicto unilateral en los años 70. Así que, Joaquín, tienes la palabra. Buenas tardes, colegas, amigos, alumnos, candidatos a magíster y a doctorado. Mucho gusto de saludarlos a todos ustedes. Tema de la probabilidad de conflicto interestatal, o sea, guerra entre estados y naciones, que no ha sido el rasgo principal de la historia latinoamericana ni sudamericana, pero sin embargo ha existido. Y los historiadores estudiamos todo elemento de la historia, nos lleva finalmente a una totalidad. Entre lo particular y lo general, don Héctor Herrera decía siempre que no hay contradicción, porque toda buena explicación nos lleva planteando cada vez contextos más amplios. Así que eso no es problema. Como brevemente resumiendo la historia, la sesión anterior sobre expliqué mi trayectoria, pero en torno a mi principal actividad, que ha sido la historia de las relaciones internacionales, la evolución tanto del concepto como de las escuelas y las interpretaciones historiográficas, que por supuesto no hay una sola, sino que hay muchas, y combinadas principalmente con los estudios internacionales de la ciencia política y otras ramas, economía, sociología, antropología, hoy día estudios de género, de minoría, etcétera. Todo eso ha ingresado mucho a la historia internacional, sobre todo por la abundancia de conflictos y de realidades intermestic, que son tanto internas, los norteamericanos lo nombran todo esto, tanto internas como externas. Creo que nuestro conflicto mapuche, en mi opinión, es perfectamente claro como un conflicto intermestic. Surge porque estalla y surge en gran parte del mundo, a diversos grados, por supuesto. A veces son problemas, tensiones, otras veces son conflictos, y como en muchas partes del mundo, algunas partes son conflictos sanguinarios que han destruido estados, conflictos interétnicos, como en parte ha sido en Somalia, lo que está sucediendo en Yemen, etc. No fue el caso de Haití, es otro tema, pero está un poco relacionado con eso. La historia internacional y la importancia del conflicto en la historia humana. Creo que le cité a Margaret Macmillan cuando ella le dijeron por qué hace historia de la guerra y no hace mejor historia de la paz, pero de conocer la historia de la guerra, de conocer la historia del conflicto, más algo más amplio, es de conocer la mitad de la historia humana. No es toda la historia humana, ciertamente, pero es la mitad de la de ella misma. Lo que nos vamos a lo que voy a plantear ahora es un caso de investigación que he estado haciendo de hace años, bueno, con un ayudante, y ahora con un profesor más joven de una nueva generación de exayudante, colega actualmente, con el Sebastián Hurtado, hemos estado trabajando, y quizás presentamos un proyecto para escribir un libro sobre el conflicto, las posibilidades de conflicto en el Cono Sur en la década de los 70. Para ser publicado, estamos postulando a una editorial norteamericana con un proyecto, después se llama de capítulo, de introducción, y después de un largo proceso y piden millones de condiciones para después a veces decir que no, pero esa es la posibilidad de que escribamos un conflicto, porque hemos reunido mucho material, queda mucho más, pero en algún momento el material tiene que convertirse en una historia general de este fenómeno de la década de los 70, que mirando los archivos diplomáticos tuvo más presencia de lo que uno pensaba en la época en todos los países latinoamericanos como preocupación o como ocupación, según el caso.
La Guerra Fría, básicamente para definirla, una definición que he tratado largamente en estos 50 años de clases, es una combinación de un conflicto de estados, como ha habido muchos desde que existen estados, con un conflicto de sistemas, de ideología, de persuasiones, con los parecido en el siglo XX a los conflictos religiosos, al menos desde que existen las religiones universales, el enfrentamiento entre la cristiandad y el islam en lo que nosotros llamamos la Edad Media, pero a veces también otras culturas le han puesto el nombre de Edad Media, la guerra de religión en el siglo XVI, la guerra, la Revolución Francesa y Napoleónica tuvieron algo así pequeño de esto. Siempre los factores políticos, ideológicos, internos de los estados tienen un peso en las relaciones internacionales y a veces en el origen de los conflictos, pero no es algo importante. William Sater mandó hace tiempo, no sé en qué estará ahora, un manuscrito sobre los orígenes de la guerra del Pacífico, y él le echa mucho, digamos, no la culpa, no habla de culpa, pero sí el factor de la reacción chilena se debe a la política interna, por las acusaciones que el presidente Pinto había sido débil ante Argentina ante el pacto Fierro-Zarratea de 1878. Después culmina en algo distinto el año 81, el famoso tratado, que es el tratado madre entre ambos países para el tema fronterizo. Pero entonces hubo tal oleada de críticas a Pinto que después, ante el tema con Bolivia, no se atrevió a retroceder. Esa es la tesis. Está bastante fundamentada sabiendo que las motivaciones humanas, las motivaciones de las decisiones, nunca pueden ser reducidas a una fórmula, ni menos a una ecuación matemática. Podemos más o menos elucubrar, plantear tesis, plantear respuestas inteligibles que explican las conductas humanas, pero que tienen un grado importante de hipótesis. El conflicto más claro de la historia del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, indudablemente un motor, que fue Alemania nazi, y con una estructura de caudillaje, de liderato personalista, y por lo tanto la persona. Pero puede ser debatible si Hitler quería o no quería la guerra en septiembre del 39, la quería antes, la quería después. Eso podría ser debatible. No se puede solucionar nunca como diciendo, esta es la respuesta. Uno tiene que decir, esta es la respuesta más probable según los antecedentes que tengo. No hay algo distinto. El conflicto, bueno, este conflicto entre estados y creencias cruza un poco el siglo XX, la época de las guerras mundiales, desde, pongamos, por poner un año, el año 17, con el ingreso de Estados Unidos a la guerra y con la Revolución Rusa. Mi primera publicación salió por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica de Valparaíso en 1975, y un folletito del cual me quedan 2 ejemplares que se llama La Guerra Fría, que yo lo repartí mucho en la época. Es un ensayo nomás, y producto de estudio, lectura, básicamente, pero todavía está. Supe que estaba en el Museo Británico porque una historiadora inglesa lo citó, pero una latinoamericana no, lo que me hubiera gustado que era una historia universal, no, para tanto no llega. Pero porque le gustó esta tesis de que a su vez yo la recojo de muchos otros, ¿no? Porque ellos están también en una tendencia ahora a verlo hacia 1900, las últimas raíces de la Guerra Fría. Puede que exageren, pero con algunos puntos. Entonces yo, esto del año 17 le gustó. Y le pregunté yo, ¿de dónde sacaste esto? Entonces me dijo que estaba en el Museo Británico. Me considero inmortalizado, por eso que esta taurita mía está en el museo, en la biblioteca del museo, del British Museum. Una gran cosa. Este estado, además, es lo que pasa redondamente así, entre el 45 y el 89, que las dos grandes potencias en el mundo, en términos de poder duro, representan al mismo tiempo 2 sistemas muy distintos, pero que además son como incompatibles, especialmente el sistema generalmente revisionista versus el del statu quo, que es una vieja división entre especialistas, entre internacionalistas, potencia revisionista y potencia del statu quo. La revisionista es la Unión Soviética. Además, su legitimidad dependía de que el mundo marche en cierta dirección. Entonces,
y que al mismo tiempo esto le dice algo a todo el mundo, porque casi nunca las cosas son homogéneas, pero son en general alcanzan a gran parte del mundo. Esta es es la Guerra Fría. No quiere decir que todo haya sido ideológico, no mucho menos, pero es como el gran elemento ordenador durante el curso de la Guerra Fría. Y por algo termina cuando una de las dos superpotencias toma a la otra como paradigma de un deber ser, que esto fue todo el proceso de la perestroika de la era de Gorbachev. Esta es la principal razón del fin de la Guerra Fría. Tiene otras razones, hay procesos, las ideologías se desgastan también, en fin, una serie de situaciones. Bueno, aparte que las democracias occidentales desarrolladas eran más fuertes en el largo plazo que la Unión Soviética, ese es otro, pero hay muchas otras, hay varias razones, pero hubo este desgaste ideológico. No fue lo único, por supuesto, es lucha de estados e ideología, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Pero, ¿y cuánto era Estado, cuánto ideología? De Gaulle decía, sáquenle la máscara al comunista y aparecerá el ruso. Como diciendo, no creo en ideología, creo que es Rusia y que es Estados Unidos. Y nosotros como franceses, europeos, tenemos otra visión, o europeos occidentales, digamos, tenemos otra visión. No creo tampoco en lo que decía De Gaulle, porque De Gaulle a veces usaba también el lenguaje ideológico, ¿no? Pero es posiciones. Y por supuesto, parte de la historia ideológica del siglo XX de la Guerra Fría es buscar un tercer camino entre uno y otro. Ese es otro elemento donde entramos ahí a la historia política también de nuestros países, ¿no? Y toda la discusión, y un amplio elenco de posibilidades. Bueno, ese es el tema de la historia ideológica, la discusión de la época de la Guerra Fría, había una Guerra Fría, etc. Todo eso. ¿Qué peso tiene la ideología? No la letra de la ideología, será la psicología que hay tras la ideología, pero que está el tema de la legitimidad, que es algo importante. Es algo importante. Pero no es el tema de hoy día. El tema es otro. Es el tema de que en el gran marco de la Guerra Fría, el alineamiento al mundo entre dos potencias, dos bloques, y una gran variedad entre medios, ya no solo de posiciones políticas, sino de posiciones interestatales, los no alineados. Un nombre que agrupó al final a más de 100 países, pero que al final no era más que el nombre. Tuvo un cierto origen, una cierta realidad en Bandung el 55, la segunda mitad de la década del 50, entre países genuinamente no alineados, Yugoslavia, el Egipto de Nasser, la India de Gandhi, Sukarno por algún momento, pero después fueron derivando distintos, hasta el 79, en que Castro de Cuba fue elegido presidente de los no alineados y dijo que su aliado natural era la Unión Soviética. El aliado natural de los no alineados era la Unión Soviética. Como destruyendo este movimiento. Pero había una gran variedad. El mundo no era dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa es una visión errónea de la Guerra Fría. Bueno, pero ese es un tema. Lo que yo voy ahora es que existían, sin embargo, remanentes de otra época o anticipaciones de otra época, eso no lo sabemos, tenemos que vivir todavía unos 50 años más para decir esto, es el siguiente. Y es que zonas de conflicto, donde conflicto interestatal está todavía vivo como la principal posibilidad, o sea, la percepción de hostilidad o de peligro frente a otro Estado, o los dos Estados o tres Estados entre sí, o dos bloques de Estados en cuanto a Estados nacionales. Los tres bloques, los tres casos más importantes en el curso de la Guerra Fría fueron, bueno, el más importante quizás el del Medio Oriente, que empezó hace 120, 125, 130 años, desde que me digo cuando llegaron los primeros colonos sionistas a Palestina, ¿eh? Y sigue y seguirá todavía por un tiempo. Creo que la situación actual es medio engañosa. El avance hacia la paz con algunas naciones árabes puede que sobreviva a eso, pero en general la situación conflictiva tiene raíces profundas, ¿no? Eso es una zona cuya lógica de conflicto es un conflicto entre estados nacionales. Hay un conflicto radical, porque hay una serie de estados que se niegan a que exista el Estado de Israel. Entonces eso, y el Estado de Israel salió de la nada, creo hay un Estado nacional en el curso de pocas décadas.
y después la independencia emerge inmediatamente como una potencia regional y al final con una potencia de alcance mundial, pero hipotecada por la zona, aunque es un país muy pequeño, una democracia ultra desarrollada. Pero es un conflicto también, por supuesto, no escapa a la época, está como enredado, enredado así en las redes de la Guerra Fría. Nace por una especie de consenso práctico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la decisión de las Naciones Unidas, me parece octubre del 47, fue a fin del 47, en todo caso, y la independencia es la noche del 14 de mayo del 48. Ahí comienza el Estado de Israel y toda la serie de guerras y conflictos, situaciones de conflicto que hay en la región. Ese es un ejemplo, una circunstancia. La otra gran excepción también, con guerras totales, guerras casi totales por algún momento, son la India y Pakistán. En la guerra de independencia, con 1 o 2 millones de muertos, las cifras aquí son tanto especulativas, el año 47, 48, 46, 49 quizás, extendiéndolo más esta situación, el 65, el 71, y en Cachemira, en la década del 90, una especie de guerra irregular, con cañoneos, así como de la Primera Guerra Mundial, entre una cadena de cerro y otra cadena de cerro, que eran las divisiones en el techo del mundo, lo que se llama, más o menos en esa zona. Y sigue, si ustedes seguimos atención a las noticias mundiales, esta situación sigue. Y de la India con China en 1962, y varios otros incidentes, algo menor eso, pero que también, como todos estos conflictos que estoy enumerando, preceden a la Guerra Fría y le siguen a la Guerra Fría. Y el tercero general que hay, el de India, Pakistán, bueno, pues en la posguerra fría estaba con bombas nucleares, con misiles. Pero la India sacó la bomba nuclear pacífica el 74, o sea, es como una broma cruel en la tierra de Gandhi, pero la capacidad, la delivery, la capacidad de proyectarla, solo la ha adquirido a partir de la década de los 90 y 2000, y Pakistán también. Países, como sabemos, también, sobre todo la India, tiene zonas de bastante desarrollo moderno, es una grande economía, pero que tiene bolsones de extrema pobreza, pero muy largos, y son una democracia en algunos sentidos, pero un país cargado de decenas o centenares de pequeños conflictos internos. Y Pakistán también, un país más pobre, no solamente más pequeño, de todas maneras 200 millones de habitantes, no es pequeño, entonces, pero también muy atrasado, muy hipotecado por sus propios conflictos internos y con este gasto enorme. El tercer zona de conflicto es el tercer zona de conflicto en el mundo importante que llamaba la atención es entre Grecia y Turquía, que como sabemos también tiene algunos rebrotes de vez en cuando, que es histórico, el encuentro del Imperio Turco con, bueno, primero el Imperio bizantino con el mundo musulmán, después el bizantino con el Imperio Turco, la ocupación de los países cristianos ortodoxos en la zona por el Imperio Turco, el fin de la Primera Guerra Mundial, las oleadas sanguinarias en la última etapa de la guerra de la Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra entre Grecia y Turquía, que han dejado un tremendo foso. El tema armenio también está por ahí. Y que también precede, por lo tanto, y sigue a la Guerra Fría y continúa su existencia. Estos son focos. Se ha planteado mucho por los especialistas la discusión de si existen o no una tendencia hacia la paz o si no hacia la guerra. Lo que aparentemente es claro, depende de cómo se cuenten las cosas, claro, es que hay menos guerras interestatales hoy día que hace 100 años y que hace 200 años. ¿Entendido? Por guerra entre Estados. Estados en cualquier tipo de desarrollo, entre unidades políticas, es cierto. Pero el concepto de guerra mirado así es limitado. Si miramos la guerra y lo prendemos situaciones de conflicto armado, tenemos muchas más y están muy latentes. Afganistán es una situación de guerra. Somalia menos ahora, pero pasa. Etiopía con su Somalia, una combinación de guerra entre Estados, guerra entre tribus interna y externa. Y así una enorme cantidad.
Para no hablar, que terminaremos con eso, de que entre las grandes potencias, ahora entre algunas de ellas, se delinea también una tendencia hacia la percepción de conflicto mutuo, que no tiene que ver con sistemas ni sistemas, ni creencias, ni modelos, sino que básicamente intereses nacionales. Ese es el mundo que se está delineando, sobre todo, creo que tiene raíces y ya está. Hipótesis se plantearon al terminar la Guerra Fría, pero se ha hecho más clara en la segunda década del siglo XXI. Esta hipótesis, y lo vemos todos los días, además, esta situación. Lo que es cierto, claro, que las guerras formales entre estados son menores. Pero el tema de la guerra es un tema que está presente. Voy a mostrarles aquí algunos textos. Creo que le mostré este de Margaret Macmillan, que acaba de salir hace, no sé si lo están mirando ustedes. Margaret Macmillan, la autora de 1919 y, ¿cómo se llama? El origen de la Primera Guerra Mundial, que yo lo cito en los textos ese que le envié sobre el estudio de 1914, que es algo muy vívido en la historia de las relaciones internacionales, como una crisis que se escapa de las manos, y que es una reflexión sobre la guerra, escrito con toda la seriedad, el rigor y la facilidad de la pluma y lo entretenido de la historiadora. Y de las muchas cosas que hay, recomendar estos de Azargat, estos libros sobre las naciones, la etnicidad y la guerra, un especialista israelí, Azargat. Y este otro, las causas de la guerra y la expansión de la paz, la proyección de la paz. La paz se estaría extendiendo. Una tesis medio complicada y que es más compleja en el libro, naturalmente, pero pero que es un tema todavía bastante candente, este tema del conflicto en la historia humana. ¿Por qué los seres humanos van al conflicto? Y los especialistas, medio por deseo, medio por algunos materiales empíricos, van hacia la idea de si el conflicto tiende a decrecer en la historia humana, y especialmente en la modernidad. Yo no sé, el siglo XX fue el siglo de la guerra mundial, y vemos el tipo de la Guerra Fría, no la gran guerra, pero las pequeñas zonas de conflicto, la guerra de Vietnam es el caso más típico. Pero sí hay algo nuevo, indudablemente, una postura distinta en el ser humano hacia la guerra. O sea, podemos decir, la razón por la paz es más fuerte ahora. Como dicen, ¿por qué tenemos que ir a la guerra? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Qué sentido tiene? Y además, ¿quién gana con la guerra? El triunfo es algo relativo frente al sacrificio que significa la guerra. Dentro de este esquema, creo que cabe, y como profesor de Historia Universal me gusta analizar así las cosas, cabe el conflicto en el Cono Sur, la posibilidad, esta cosa rara, extraña, que para muchos acá en nuestros propios países decían, no creían. A mí la verdad me costaba creer que podía haber una guerra del año 78. Pero que hubo la posibilidad, creo que después de todo esto, con todo lo que se ha revelado, creo que no hay ninguna duda de ningún tipo. Pero esta posibilidad de guerra existió y se hizo presente entre países en el Cono Sur en la década del 70. ¿Es una anomalía en la historia latinoamericana? Sí y no. Ha llamado la atención a los especialistas que en América Latina es una zona de inestabilidad política por excelencia, y creo que eso no hay que extenderse mucho ni hay necesidad de aducir muchas pruebas, ¿no? Y aparentemente lo seguirá haciendo. Hay cambios, sí, hay evolución en esta trayectoria, pero no hacia necesariamente una mayor estabilidad. Pero ha sido comparada con Europa, que es el metro con que efectuamos estas definiciones, ha sido una zona de escasas guerras internacionales, y estas ocurrieron principalmente en el siglo XIX, pero dejaron una profunda huella. Y aunque
la guerra más grave del siglo XIX fue la medida en sufrimiento humano. No tenemos estadísticas exactas y me entran dudas algunas estadísticas, pero parece que fue la Triple Alianza de Paraguay contra Brasil, Uruguay y Argentina. No hay que ser muy astuto para saber quién ganó la guerra, pero producto de la ambición de un caudillo, algo típico latinoamericano, de la temeridad de un caudillo. Bueno, pero la que ha dejado más recuerdo regional, más está en la memoria y ha conformado una parte de la visión primero de la cultura cívica de nuestros países, es la guerra del Pacífico, de Chile contra Perú y contra Bolivia, o de Bolivia y Perú contra Chile, en fin, como la denominemos. O sea, ha sido un tema importante en la zona, en la zona, y algo que, como todas las cosas de la memoria, se ha debilitado la presencia de este recuerdo. Pero estas cosas no desaparecen y están presentes. No es lo más importante de las relaciones internacionales de América Latina, pero en cuando surge y resurge el tema y el problema. ¿Por qué sucede esto? Por muchas, bueno, sí, ¿quién agita esto? ¿Qué intereses están? ¿Qué mentalidades están? ¿Qué legitimidades están? Es un tema. Pero igualmente ha llamado la atención esto de que, si bien existieron estas guerras, es que predominó la tendencia hacia lo que podemos llamar la razón arbitral, siempre árbitros o intermediaciones o acuerdos bilaterales a veces. Han apagado estos conflictos en el siglo XX. Y aunque la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Pacífico, sobre todo la Triple Alianza fue como una guerra total, así es, con todos los elementos y con gran sacrificio. La guerra del Pacífico adquirió también el carácter de una guerra total y fue una guerra entre dos estados y después una guerra de insurgencia y contrainsurgencia. La guerra de Montoneras contra el ejército chileno en los Andes que fue parte del paisaje. Quizás justamente porque hubo ocupación de un país por otro, dejó un recuerdo que de otro modo no hubiera sido así. No fue posible un tratado de paz, una paz antes, un acuerdo antes que limitara el conflicto antes de llegar a ese punto. Pero ha llamado más la atención a los que estudian esto, es que la guerra internacional, guerra interestatal, entre estados, por los conflictos estos étnicos y los conflictos, para qué decir, los conflictos políticos, ideológicos de la Guerra Fría, el gran ejemplo del de Vietnam, pero hay mucho más, naturalmente, eran tanto internos como externos, y eso los complicaba enormemente el carácter y la profundidad de esos conflictos. Este caso de la guerra, de la crisis de la década de 1970 es un caso que, claro, aparece este resurgimiento. Lo interesante es como que el público no estaba seguro de lo que sucedía, y ni siquiera si sucedía algo así, en diversos grados en todos los países, eso también es cierto, pero no así los gobiernos. Y el hecho de la guerra, de la posibilidad de guerra, lo hace, y que se está bien claro de que el caso de Chile y Argentina, diciembre del 78, estaba en marcha un proceso militar, total, de alguna manera, y probablemente el 82 hubiera podido derivar la guerra de las Malvinas también en una guerra entre Chile y Argentina, o con Perú quizás. ¿Quién sabe eso? O sea, las cosas dinámicas no se controlan fácilmente. Lo hace con un tema digno de estudio. Mi propio trabajo ha ido más a la relación con los países vecinos, pero el contexto de la Guerra Fría, en otro tipo de contexto, ¿no? Ahora pienso estudiar América Latina entre las dos guerras mundiales, un tema que me interesa, la relación con la sociedad de las naciones. Pero en un momento empezamos a reunir material sobre este tema. Tenemos dos publicaciones, una International History Review y otra en la revista Ayer, en la revista de Historia Contemporánea, muy conocida, española, muy respetada. Fue difícil de publicar ahí, me rechazaron muchas veces el artículo, a veces porque no sabía quién hacerle caso a todo,
seguí lo políticamente correcto para no tener problemas, porque necesitaba presentar a Fondecita, así que el artículo es muy políticamente correcto, sobre todo el que está en español de ayer, que se lo envié a ustedes. Le había mandado un manuscrito más amplio, pero después me di cuenta que era un borrador para hacer el artículo final y que se prefirió que no le pasen ese, aunque es más extenso y tiene documentación más interesante, ¿eh? Pero bien, podía complicar la aprobación del proyecto. Y que están centrados más bien en el tema chileno, peruano, ecuatoriano, chileno, boliviano, pero sobre todo Ecuador, Perú y Chile, que en el caso con Argentina. Pero hay una indudable conexión medio directa, medio indirecta entre estos conflictos, que es en términos de capas históricas, es algo como, si ustedes quieren, marginal, no es del nudo de la sociedad latinoamericana de esa década, pero fue un hecho importante y pudo haber tenido consecuencias. Y creo que hay pocos estudios de esta época. Los estudios de relaciones internacionales han tenido entre estos países han tenido, bueno, tuvieron claramente un carácter de memoria o apologéticos, ¿no? Y los estudios más serios, como el de Bill Seiter sobre la tragedia de los Andes, una historia más puramente militar, un gran apoyo. Yo tengo mis críticas, pero como no conozco bien la fuente, no tengo la materia, de eso no hemos podido, digamos, estudiar, aunque pues. ¿Me están escuchando? Ahora sí, profesor. Sí, ya, ahora sí. Los típicos clásicos problemas de Internet. Ya, bueno, somos internacionalistas, expliqué la importancia de los documentos diplomáticos, y eso nos llevó a hacer una amplia recopilación, ciertamente incompleta, ¿eh? en archivos de varios países, principalmente el chileno, como está explicado en el artículo de la International History Review. Nos autorizaron a ingresar para los países vecinos de forma excepcional, pero no puedo sacar ni fotocopias, ni fotografías, ni textuales muy extensos, que tengo varios ahí. Por cuidado, que yo creo un poco extra, yo mismo he prometido no tratar textos que traten temas fronterizos. O sea, creemos que la frontera pasa aquí, o la tesis chilena. Uno encontró, claro, algunas cosas que han sido públicas, han sido, por ejemplo, en el tema marítimo con Perú, que han favorecido a Perú, pero si uno ve también temas en Perú, en los archivos, y esto lo hablaba con algunos historiadores peruanos, claro, de repente surgen del Estado peruano declaraciones que son a la inversa favorables a Chile, porque en tantas décadas, por supuesto, que se producen visiones contradictorias. Eso las he dejado de lado, pero todo el resto lo he completado. Y lo completamos también, hemos tenido archivos. Desgraciadamente en esto no hay como homogeneidad en América Latina, pero el archivo en Argentina está abierto. Está muy desordenado, yo no lo he visto Sebastián y otra gente que ha estudiado con él, o conmigo también. María José Enríquez tiene también muchos estudios amplios en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, que ahora está bastante más accesible. Bueno, no ahora, no este año, por supuesto, pero a raíz de todos los archivos están cerrados y los historiadores estamos sumidos en una confusión en torno a nuestros proyectos, etc. Entonces tenemos los archivos de Chile, los archivos no de Perú y Bolivia, no podemos ingresar allá ni los peruanos o bolivianos acá. Eso es un tema tabú, va a permanecer así, no sé. Es una lástima, pero yo soy partidario de la apertura. Por supuesto, guardando la distancia de años para no complicar la acción del presente, pero, y quizás yo propondría lo que hacen los norteamericanos, ¿no? O sea, una comisión determina qué se puede publicar y una comisión decide qué no se debe dar a conocer todavía, pero que eso se restringe, como es un poco en Estados Unidos, ¿no? Ojalá pudiera ser algún día así. Pero notable de Argentina, hay que señalarlo. Archivo de Brasil, de Brasil, de Itamaraty, muy interesante, por el poder y la capacidad de información de la diplomacia brasileña. Archivos de Estados Unidos,
los más completos y absolutos del mundo en el National Archives. Es una maravilla fantástica. Es un retrato completo de la sociedad de todas partes del mundo y en toda su vida. Eso es, hay que evaluarlo, uno no tiene por qué hacerle caso a todas las opiniones que se expresen, pero la información más dura ahí es bastante fundamental. De Inglaterra, que estaba viendo con mucho antecedente este tema. Por ejemplo, una prueba, porque si ustedes hablan de puras especulaciones, pero del embajador inglés el año 74 le dice, a este embajador le llega la información de un ex embajador inglés en Santiago, que ahora tiene un cargo en el Foreign Office, ahora es el 74, le dice, sí, Toama habló que le tenían miedo a una guerra con Perú y que estaba preocupado por eso. El 70 había sido, deduzco que fue un momento en que José Toá fue ministro de Defensa, 72-73, y que le debe haber hablado con el embajador de Inglaterra sobre este problema. Y por mi acceso a los estudios que llevan los archivos alemanes, el de Alemania Occidental y el de Alemania Oriental, en donde básicamente está la percepción de que viene una guerra sobre este tema. Y que en el caso de Perú es algo muy percibido también ya en la época de la Unidad Popular y, por supuesto, después algo más abierto. Si va a haber guerra no es otro tema, pero la percepción de conflicto estaba ahí. Estaba en ese plano. Entonces, la suma de estos archivos es la base fundamental de las fuentes, y que hay que leer diplomática y no diplomáticamente, qué dicen y qué quieren decir, etc. Los europeos tienen una capacidad de síntesis grande, están muy bien expresados. Los norteamericanos en cantidad de información son abrumadores, y cualquier norteamericano se entrevista con un peruano, con un chileno, un boliviano, y hacen cualquiera que sea, y hace un informe acerca de ese hecho. Eso es la base. Bueno, informaciones de prensa, pasa que hacer un recorrido por todos los diarios es prácticamente imposible. En un proyecto de Infondex tendría que ser muy focalizado, así que es básicamente información que directa o indirectamente está citado en todas sus documentaciones, pero en los norteamericanos y a veces en los alemanes, que me ha tocado verlo a mí, y una vez, pero años atrás, vi sobre la época de los 60 en el Foreign Office. Y hay muchos recortes de prensa chilenos que son valiosos y que ahorran mucho, ahorran bastante. Pero todo es una fuente importante para la documentación sobre este tema, la posibilidad o la probabilidad de conflicto que hay en la década del 70. Bueno, yo he tenido entrevistas con diplomáticos chilenos, básicamente. Esto un poco, por ahí casualidad me he encontrado con otros diplomáticos de otros países, diplomáticos que tuvieron algún tiempo. Los diplomáticos son muy diplomáticos. A veces en reuniones informales, en comidas, como se estilamos los latinoamericanos, son muy ricos para contar y hay una gran experiencia, y yo los he incitado mucho a escribir, pero con cierta franqueza, sobre todo que hayan pasado 40 años o más de todas estas situaciones, ¿eh? Pero no, cuando uno ve los relatos formales que hacen son todos muy educaditos y dicen poco. Los recuerdos de Harpa son muy breves, son interesantes de Harpa, pero son breves. Demetrio Infante tiene, yo creo, un muy buen libro, sus memorias en Lima, ¿eh? Confidencias limeñas se llama, así que mal no recuerdo, ¿no? Tengo que hablar con él porque me parece que él sabe más todavía, pero no sé, no pone más, pero la gente después pasa y no... Y esto no queda. Ahora, ¿por qué resurge este tema dentro de un continente donde las percepciones de conflicto entre Estados
son escasas, son un elemento en muchos casos marginales a la vida política, social, a la vida internacional de los países. Dejo de lado aquí el caso de Cuba y México con Estados Unidos, porque estamos hablando entre países latinoamericanos. Claro, eso tiene otra dimensión y otra historia muy distinta a la nuestra, sino que son entre los países latinoamericanos y básicamente en el cono sur, por la herencia del siglo XIX. Una de mis ideas es que justamente como hubo pocos conflictos, esos pocos dejaron una gran huella. O sea, hay veces muchos conflictos como que abruman y la suma de todo ello no dejan tanta huella. Los europeos quedaron tan abrumados después del 45 que no piensan en guerra entre ellos. Está el tema de la amenaza soviética y la presencia norteamericana, por supuesto. Ese es como el 70% de la explicación. Pero hay otro resto que es distinto. En cambio acá quizás pocos conflictos, pero se meten como en el nervio de la cultura cívica nacional. Y eso tiene una influencia y reproduce ciertas visiones. Por supuesto, al hablar de la década de los 70 hablamos de los regímenes militares, porque, bueno, la relación entre la espada y el poder político va con la historia moderna, va con la historia humana y va también mucho con la historia latinoamericana. Eso no es ninguna novedad. Pero lo que tiene claro en la década de los 60 y los 70 son regímenes más sistemáticos, militares, donde me gusta decir a mí la clase militar es la clase política, fenómeno que pasa en muchas partes del mundo en el siglo XX, una característica especial de la estructura política de muchos países, el llamado tercer mundo, un concepto discutible por supuesto, pero a falta de otro lo empleo. Y la posibilidad de estos regímenes militares, en donde los militares han sido principalmente, no exclusivamente, pero principalmente formados en la idea de la defensa territorial, de la intangibilidad de las fronteras. Cualquier amenaza a eso adquiere un protagonismo y una prioridad absoluta. Esta ha sido una explicación muy común. Y además la doctrina de seguridad nacional. Yo no le doy tanta importancia a eso. La doctrina de la seguridad nacional es plantear la seguridad. A ver, tiene su origen en que en los estados de excepciones se van transformando en permanente y se desarrolla toda una doctrina en torno a eso. Creo que no hay más, si la crearon los franceses, los franceses en un momento la guerra de contrainsurgencia la teorizaron más, pero la literatura anglosajona es muy amplia en torno a eso, la estudian chinos, soviéticos, todos, y rusos actuales, ese tema. Pero claro, todo esto sucedió bajo regímenes militares. Pero había una larga historia de tomar regímenes democráticos, regímenes civiles, no siempre democráticos, regímenes civiles, gobiernos civiles, gobiernos militares. Regímenes militares son propiamente más propios los de la década del 70. Los regímenes caudillistas en el siglo XX en general no tuvieron esto, curiosamente, en América Latina. El gran ejemplo es el caso del general Perón, de toda una visión geopolítica y en el fondo una hegemonía argentina, pero de idea de hegemonía, no de expansión territorial. Aunque al final los problemas nuestros, por ejemplo los de Berlín, surgen entre el año 53, 54, 55, o sea, al final de Perón, y aumentan después, porque las ramas de la Fuerza Armada Argentina quieren autonomía en este aspecto. Creo que la Marina Argentina juega un papel, pero por una crisis del sistema político que sucede esto. Y son todos regímenes que tienen, casi todos tienen una solidaridad básica por el tema por el tema como que tiene una legitimidad antimarxista, lo cual hace una importancia, pero que eso es sobrepasada por cuando llega el tema de la percepción de conflictos vecinales. Ahí se termina esa solidaridad especialmente entre Chile y Argentina, entre Chile y Bolivia. Y también cuando aparecía como una simpatía que le existía entre el proyecto de la Unidad Popular y el del régimen militar del general Velasco Alvarado, después del general Morales Bermúdez en Perú, o entre Chile y Bolivia en el caso de la época de Banzer. Subterráneamente esa simpatía siguió,
colegas argentinos me insisten en que uno de los elementos que llevó a que no hubiera guerra en diciembre del 78 es que muchos militares se decían, vamos a hacer la guerra quienes son como piensan como nosotros. En este mundo deberíamos estar aliados. O sea, esto es un pensamiento menor en ellos. Pero empuja también, o sea, no nos destruiremos entre nosotros. Eso yo no sé, no tengo pruebas, pero sería extraño que algo así no hubiese sucedido. No hubiese sucedido. Y después los principales centros de posibilidad de conflicto estuvieron entre Chile y Argentina, Chile-Perú y Perú y Ecuador. Este es menor, pero los dos conflictos reales que han habido, menores pero reales, en los últimos 30, 40 años, son el 81 en la frontera peruano-ecuatoriana y el 95 y de una cordillera del Cóndor y el otro no recuerdo bien el nombre del lugar donde fue. Hoy día eso ya es un remanente, eso ya no queda un acuerdo general, pero queda este asunto subterráneo que a veces emerge. En cambio, en los otros casos no hubo conflicto. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de hipótesis que podemos plantear. Yo digo que los regímenes, el régimen político tiene que haber jugado un papel, porque no es casualidad que todos estos países hayan sido regímenes militares. Pero a la vez, Brasil, el régimen militar brasileño, que había apoyado el lanzamiento militar en Chile del 73, lo había alentado, apoyado directamente, pero después fue distanciándose de él gradualmente entre los 70 y los 80. Sin embargo, para el 78 actuó con una fuerza importante de intermediación entre Chile y Argentina, y más bien moderando a Argentina. No es que le encontraran razón a Chile, no hay que ilusionarse con eso, ¿no? Sino que decían, bueno, nosotros no queremos que haya esta guerra, nos oponemos a esto, no vayan a entrar en guerra, ni mucho menos, pero ustedes se dan algo. Todos los países que terminaron de mediación decían que Chile tenía que ceder algo, no podía tener el laudo instantáneo tal como estaba. Eso lo dijo Estados Unidos, Inglaterra, probablemente otros diplomáticos europeos, con ahí todas más por su cuenta, mandos políticos en esta Europa no importaban, y el Vaticano, el Papa Juan Pablo II, cuando dijo en derecho y justicia, vale decir en derecho, y el derecho, y en justicia, bueno, que es justo para cada cual, que alguien no se quede sin nada. Eso un poco fue, y que fue y la mediación del acuerdo del 84 tuvo algo que ver con eso. Por supuesto, tiene que tener un elemento tiene que haber una razón de los regímenes militares. Pero en Argentina no hubo mucha oposición, porque aún en los momentos más duros del régimen militar argentino, la clase política tradicional tenía acceso a medios de comunicación de manera limitada, pero la tenía. Y no hubo mucha oposición. Algunos se oponían. Gente como Borges fueron casi voces aisladas en el mundo argentino en frente al caso chileno, en frente al caso más aislado el pobre Borges todavía en el caso de las Malvinas. Después toda Argentina le encuentra la razón, pero en esos momentos no era así, lo que no significaba que todos querían guerra, ni mucho menos. Mi idea es que un gobierno, pero esta es una hipótesis contrafactual, ¿no? Un gobierno democrático en Argentina también hubiera rechazado el laudo, pero no hubiera hecho nada más que salvo rechazarlo. Hay que decir que el general Longanía el 78 dijo eso: no vayamos a una guerra. Bueno, ya era una figura marginal naturalmente, pero de todas maneras que este argumento estaba: no vayamos a una guerra, pero podemos esperar 100 años, no vamos a aceptar este laudo, pero no vayamos a una guerra. Aunque es probable que Argentina haya vuelto a pie atrás en la decisión de guerra por la mezcla de amenazas que recibía, de amenazas veladas en todo caso, y limitadas en realidad, de Brasil, de Estados Unidos, presiones del Vaticano, porque Monseñor, ¿cómo se llama? Monseñor,
el nuncio, el enviado papal, el cardenal Zamoré. Cardenal Zamoré era muy amable, así como fino, hablando del periodista, pero una persona dura, durísima en el momento de las negociaciones concretas. Pero también con la promesa que le hacían todos, que ellos hacían la mediación porque querían también darle algo a Argentina, que Chile no se llevara todo, esa es la realidad. Esa es la realidad del tema. Se armó un esquema internacional. Creo que un gobierno democrático argentino, rechazando el laudo, hipótesis contrafactual, por supuesto, no hubiera ido a la guerra. Está el otro factor que se empleó el 82 en las Malvinas, en Argentina, y lo decían muchos militares, y eso lo dijeron según algunos testimonios, no información dura, pero estaban muchos testimonios periodísticos y personales, de que los argentinos le decían a los chilenos, es que entiendan, nosotros necesitamos una guerra limpia, porque hemos ganado una guerra sucia, pero esto nos complica, queremos ganar una guerra limpia, y esto nos ofrece la oportunidad. Esto la mezcla de amenaza también, y diciendo, cedan en algo, nos tienen que ceder ustedes, no pueden quedarse con todo, la razón jurídica no interesa, no pueden quedarse con todo, ese fue un tema. Y por supuesto estaba otro hecho básico del aislamiento de Chile, de las prohibiciones de venta de material militar, justamente para este tipo de conflictos, no tenían poco que ver con la relación interna, los jets, los tanques, la artillería, los misiles antiaéreos, etcétera, los paracaídas de los F-5 chilenos, todo eso es una complicación, una extraordinaria debilidad internacional externa de Chile. Y así el gobierno chileno corrió una delgada línea en donde si cedía, no paraba nunca de ceder. Si iba a una guerra, la probabilidad de victoria era casi nula, la probabilidad de una defensa exitosa era dudosa, la más probabilidad era una derrota de un gobierno militar. Bueno, lo que pasó en Argentina ya pasó en muchas partes, el 82, el 83, lo que pasó en Grecia el año 74 por el tema de Chipre. Entonces, el gobierno militar no puede perder una guerra. Ese es un fenómeno que en general tiende a suceder. Así que fue una delgada línea, así como diciendo, si nos atacan nos vamos a ir a Finich, y al final cede un poco ante la presión papal. Cede un poco, y la firma final del acuerdo fue por el cambio político. O sea, hay un elemento aquí en los regímenes militares y la probabilidad de guerra. Porque otro elemento que ha sido estudiado mucho es que los aparatos militares empujan la confrontación bélica, pero si ponen a los militares a decir eso, en general le echan pie atrás, ¿no? O sea, hablaban de las guerras internacionales. No han sido siempre los militares los más... ¿sí? O ponen tales condiciones al mando civil para ganar que no pueden ganar. Porque, entre otras cosas, por lo menos los que han estudiado estrategia saben que las guerras empiezan por un tema y empiezan a complicarse después. Y el tema original, el problema original, se ha olvidado completamente. No era gran problema en torno a lo que pasa después, ¿no? Chile se vio ante una situación extremadamente compleja y la posibilidad de guerra con los tres vecinos, una guerra para muchos surrealista, que tenía que ver con nuestras necesidades, con nuestra realidad directa. Con Perú es una situación distinta a la Argentina, ¿no? Todo esto, entre paréntesis, para el investigador, no sé cuánto rato tengo más, Raúl, puedo seguir puedes hacer la clase hasta las 6:30, 20 para las 7. Va a terminar como a las 6:15. Tenemos hasta las 7 para dar unos minutos de preguntas. Sí, no, sí, esa es la parte más importante con ustedes. Esto para el investigador crea un tema. Yo hace 2 años tuve un seminario en que invité a un joven historiador peruano que estudia estos temas, porque siempre estaba buscando como una contraparte, no podía encontrar. Conozco a algunos norteamericanos, especialmente uno que lo invitamos a ese seminario en la Católica de Santiago sobre la relación Chile-Perú en esa época, pero claro, él había estudiado el tema del armamento, el armamentismo peruano en la década del 60 y 70, pero desde el punto de vista como de política interna, y un tema, la tesis de él es que había sido una decisión de legitimar y mantener a las Fuerzas Armadas contentas del régimen de Velasco.
Parece incompleto, pero con acceso a buena fuente de decisiones del comando. No se llamaba la Junta Militar Peruana o tenía otro nombre el comando, la estructura de mando de la Junta de la época de Velasco y después de Morales Bermúdez. Porque esto realza mucho el tema del recuerdo y el papel de la memoria en la Guerra del Pacífico. Y en Chile creó y luego más de la oposición chilena, porque, bueno, del tema del investigador en estos casos, ¿no? Que en esto aparece Chile como el que iba a ser agredido. Entonces, claro, no quisiera aparecer como una historia nacionalista en el sentido estrecho de que estoy haciendo una apología que Chile ha tenido siempre toda la razón. Me parece lo que deja la huella. Digo que esto no sale también de una pura deseo de agresión, sino que de ciertas percepciones que enraizan en la historia. En el caso de Perú es mucho más profundo que en el caso con Argentina. Para Argentina, Chile es algo marginal. Chile ha mirado siempre a Brasil, a Brasil, bien y mal, las dos cosas, y sigue siendo hoy día el punto de mira Argentina, Brasil y Europa, digamos, es un tema, un poco, la historia brasileña la historia argentina es un poco internacional de eso. Cuando una historia argentina lo hablábamos una vez, yo le decía que también el problema con Bolivia dice que nosotros le damos poca atención, y nosotros decimos Argentina nos da poca atención, y en Argentina le dicen que Brasil les da poca atención a ellos, ¿no? Teóricamente los trata como iguales, pero de hecho en la práctica esta es como una cadena en América Latina, quizá un poquito exagerada porque vemos determinada fuente. Pero esto es algo profundo. El tema es que con la revolución militar del 68 en Perú, el golpe que derribó a Fernando Belaúnde, emerge no de los gobiernos militares que habían habido tanto de dictaduras militares, ni siquiera la de Odría, que fue una especie de semicaudillo, y que mantuvo después por años como una quinta parte de los votos sistemáticamente hasta que se retira de la política con el gobierno militar de Velasco Alvarado. O sea, hay un retiro ahí. Pero ahí hay una revolución nacionalista, y en el nacionalismo peruano el tema chileno es omnipresente. Explicaba una vez un historiador peruano de que después del 83, la retirada de Chile de Perú, el Tratado de Ancón, vino como la pregunta, algo parecido a lo que pasó en Francia el 71. En Francia, ¿de dónde salieron estos prusianos? Y siempre los miramos en menos y ahora nos ocuparon acá. Y un poco eso pasó en Perú con Chile. Estos chilenos, estos bárbaros del Mapocho, que fueron súbitos nuestros en el fondo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Con un cuestionamiento. Bueno, la ocupación chilena caló en la memoria, no solamente efectos inmediatos y persistentes, y además la paz demoró. También otro historiador peruano me dijo, el problema es que la paz demoró 50 años, el tratado final, y eso profundizó mucho las heridas. Bueno, se podrá especular qué otra alternativa hubiera habido a todo este desenlace. Pero el tema es eso. Y con la revolución militar de Velasco Alvarado llega una clase militar en la cual el tema chileno es importante. Y viene esta ocasión de esta política de un rearme radical desproporcionado, mirado por todos, por norteamericanos, por brasileños, como desproporcionada. En los 60, Perú fue el primer país ya en la época de Belaúnde en comprar Mirage supersónico. Era un avión relativamente débil a lo que vinieron después, pero después compra unos SU, ciento y tanto, no recuerdo bien, 29 creo, soviéticos, un tipo de avión de un poder que no existía en América Latina. Nuestro F-5 era supersónico, pero era como una etapa más modernizada del Mirage, por comparar algo. Ese era un tema que llamó la atención, un país tanto más poderoso, y en donde el tema con Chile, el tema del centenario, muy temido en Chile el centenario también, en 1979, era un tema grande en Perú, y este bombardeo nacionalista. El embajador la época de Frey, el 68, se vio aquí un punto de inflexión.
en parte, el pacto andino, algo que económicamente nunca sirvió absolutamente nada, 0,0, ha sido justificado siempre por razones políticas. No me convenzo, pero sí creo que a veces estas interacciones políticas ayudan a crear canales paralelos que compensan un poco las tensiones y la tendencia a las incompatibilidades y hasta la tendencia a los conflictos. Pero el temor de que el armamentismo de armas soviética en Perú, que comenzó en el 73, que se lo ofreció al gobierno Allende, pero no se atrevió a aceptar. Había oposición de las Fuerzas Armadas chilenas, simultáneo para ambos, creó una realidad muy nueva, y la percepción chilena era que la tentación era muy grande. Yo diría que esa tentación era razonable en la medida en que en Perú, en donde el elemento nacional unificador más importante de la conciencia nacional ha sido el ejército. Es una conclusión en general de prácticamente todos los observadores y diplomáticos chilenos, de muchos peruanos, tengo que decir también, pero también la mirada de Chile. Entonces, ¿cómo? Cuando están armados ahora, sufrimos una agresión feroz de este vecino del sur, no podemos recuperar al menos el honor. Había algunos exaltados, recuperar todo, ocupar Santiago, pero yo creo que eran voces limitadas, pero que revelaban este nacionalismo. Pero la idea de que algo había que recuperar y de que eso solo restablecería un equilibrio, un miedo, creo, injustificado, pero existente, real, no fabricado, hacia una futura agresión chilena. Eso es algo permanente también en un sector del Perú, pero un sector, yo digo que es un sector del alma en Perú. Así como también tú estás miedo a veces a un sector del alma de Chile frente a Argentina, pero a veces se hacen más que genéricos, ¿no? No, el sector del alma no es una parte del cuerpo, no es un dedo, no es una mano, no es un pie, sino que algo que de repente que excita todo el cuerpo, y ese es un tema, y eso es lo que principalmente teme Perú. No voy a entrar en los detalles, es largo este proceso, pero la percepción de la diplomacia de la época de Allende, a veces son los mismos funcionarios de carrera, otras veces son los embajadores políticos. Luis Jerez, que era un hombre de confianza, Allende, un líder socialista, vamos, en sus memorias, en todo habla la solidaridad de las dos revoluciones, en fin, etcétera, y que después no lo dice, pero parte de la izquierda dijo que Chile era el que tenía intención agresiva, el Chile de Pinochet, intención agresiva de Perú, pero no era lo que decían 72 y 73, de que tenían un gran peligro en Perú, y de hecho lo que están organizando el golpe, enviaron a un oficial retirado de la Marina a Brasil a pedir ayuda, en el sentido de que qué pasa con Perú. El brasileños tranquilizan de que ellos van a detener a Perú, no ninguna operación armada ni nada, una prisión diplomática, y que donde su inteligencia llega, creen que Perú no va a hacer nada, creen que no va a hacer nada y que ellos van a estar alertas. Ese fue un elemento importante. Pero inmediatamente esto viene un alza, y entre el 74 y el 75 Chile percibe un peligro grave, y en Chile es un país en la práctica desarmado, que tiene que inventar una defensa y al mismo tiempo tratar de coexistir con Perú. Existía esta parte de Perú, no quiero extenderme mucho para ver esto, porque en el caso de Argentina había en marcha un proceso de desencadenar un conflicto que se aventó por obras. Yo creo que eso está confirmado por muchas fuentes y actores, y es algo aceptado como una realidad y no como un delirio de algunos. Pero el caso de Perú no lo hay. Mi hipótesis es que los mismos peruanos no lo sabían. La tentación, el concepto de la tentación es muy grande. Sectores de la clase política peruana, incluye la clase militar, formado un sector nacionalista también. El resto, los peruanos que sienten como república, como nación, el tema chileno es muy sensible, como algo muchas veces en un trasfondo, pero existe ese tema. Nunca, como dicen todavía algunos exoficiales jóvenes en esa época, indignados porque no hubo la guerra peruana, dicen, nunca se iba a tener nuevamente esa posición en que Chile estaba tan débil y que ellos tenían tal superioridad militar tan absoluta.
El gobierno militar peruano jugó como la carta pro-cubana, pro-soviética, pero esa era una de las características. Velasco a veces le decía al embajador chileno, mire, si hay guerra, los únicos que se van a favorecer van a ser los marxistas que van a asumir el poder en ambos países. Y real o no, él insistía que la revolución socialista peruana era cristiana, era el humanismo cristiano. Realidad o no, creo que mi opinión personal es que no hubo ningún gran cambio económico y social, que tiene muchos estudios, se ha escrito mucho y se sigue escribiendo sobre el régimen de Velasco, creo que no pasó nada. Hay una historia completamente exagerada en ese tema. Los cambios que hubo, sociales, económicos, son los que estaban pasando en todos los países, más o menos. El impacto político de la reforma agraria, de la presencia política del gobierno militar y de la fuerza. No tuvo un partido organizado, pero claro, tuvo un impacto político y un impacto regional. En términos latinoamericanos, el año 73, 74, 75, 76, Perú estaba más aislado que Chile por los regímenes militares antimarxistas. Pero eso era relativo porque estaba aliado a la Unión Soviética o lo protegía. Y con Estados Unidos mantenía con una retórica anti-norteamericana, expropiando empresas norteamericanas, pero ya en la época de la Unidad Popular, mientras Chile expropiaba sin compensación, Velasco llegaba a acuerdo de compensación. Toda una retórica tremenda. Por ejemplo, en la Navidad 72-73, Velasco apareció en la televisión diciendo que las tropas estaban entrando a una refinería norteamericana en suelo peruano y que el gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno revolucionario, las ocupaba nuevamente y que ahora comenzaban a ser peruanas y parte del Perú. Esto era un show que había sido de acuerdo con los norteamericanos, con la empresa habían llegado a un acuerdo de pago y que iba a permitir el CEO, el ejecutivo de la empresa esta, que hiciera esto y ellos iban a checar ahí las llaves, todo eso era parte del acuerdo. Una vez con Morales Bermúdez, ¿cierto? Que hay una cierta distensión con Chile, con Morales Bermúdez, está el tema del Kissinger en un brindis que hace, dice, mire, nosotros tenemos a veces diferencias que son básicamente acentos, como diciendo son cosas retóricas nomás, pero en lo fundamental estamos completamente de acuerdo. Y Estados Unidos estaba preocupado de todo el conflicto. ¿Recuerdan algunos de ustedes cuando Pinochet tuvo una reunión de presidentes en Washington a raíz de los acuerdos del Canal de Panamá en el 77 con Carter? Se entrevistó con Carter. El texto de la entrevista hoy día está en internet, está accesible. Es una reunión bien amistosa en donde se habla del tema de Perú y Bolivia, no se habla del tema de derechos humanos. Entonces se hablaba a nuestro nivel. El tema de Perú y Bolivia, y Carter insiste ante Pinochet que hay que hablar, que tratar con Perú, con Bolivia, que acuerdo se puede hacer. ¿No? O sea, no pasó nada con eso. Hubo un momento de tensión. Morales Bermúdez asume el 29 de agosto del 75. Hay una distensión. El tema, claro, si iba a haber una guerra en esos momentos, hay mucha especulación de que Perú ya desencadenó, Velasco especialmente ya desencadenado una guerra en esos días y por eso fue derrocado. No estoy seguro de eso, no me convence, pero no es imposible. No es imposible. Por el tema emocional del caso chileno, por la circunstancia política y porque de alguna manera la doctrina operacional de las Fuerzas Armadas peruanas había sido como armada para eso. Bueno, los chilenos también tenían un aparato de defensa más débil, pero la defensa a veces es más fácil. Pero la superioridad y la forma de organización de las Fuerzas Armadas, especialmente el ejército del Perú, era considerada por los mismos militares chilenos como bien extraordinaria. Muy capaz, si bien no todas las armas soviéticas estaban llegando y algunas tenían que entrenarse más largamente. Después, y el tema Cayo de Charaña y de Bolivia estaba enredado en eso, porque Perú lo ve como una amenaza inmediata. Teme mucho que Chile haga algo de facto, como que llegue y le entrega a Bolivia una parte de su territorio, la zona fronteriza del norte. Y hay una disposición, incluso discursos públicos agresivos de Velasco sobre ese tema, claramente, como diciendo, ningún problema que le entreguen tierra a Bolivia, y esto lo dice antes del 11 de septiembre, que le entreguen tierra a Bolivia, pero por territorios que fueron bolivianos, como diciendo, ustedes también tenían que reivindicar eso, no por territorios que fueron peruanos.
Siendo esto, tenemos un tratado. El tratado del 29 cubre la provincia de Arica para estos efectos, no el resto. Creo que hasta la quebrada de Camarones, no el resto. Se puede hacer una negociación por el resto, pero claro, eso implica dividir a Chile y ningún gobierno chileno va a aceptar, salvo una crisis nacional mayúscula, ¿no? Podría aceptar algo de ese tipo. Entonces, eso subsiste. Y después, el 79, Argentina queda muy molesta con Perú porque claramente, en términos políticos, el gobierno de Morales no apoyaría a Argentina. Simpatiza con la causa argentina. No hacen ni una acción política ni militar aparente, que sepamos, para entrar a una guerra. Nuevamente yo digo, la tentación hubiera sido muy tremenda. Si uno entiende qué significa esto en Perú, cuál es este tema imposible, y dentro de un país como Chile, en una guerra con 3 vecinos, una guerra, la cual hubiera intervenido las Naciones Unidas, pero todos tenían claro de que tenía que ser algo corto, porque después la presión externa por detener el conflicto iba a ser muy grande. Entonces, ese tema estaba muy claro. Pero las guerras crean a veces una dinámica propia. Y con lo que yo trato ahí al final, todos vivimos y recordamos, bueno, los jóvenes no, pero recordamos el episodio después, cuando es expulsado el embajador Francisco Bulnes, un acto, yo encuentro una agresión política que tiene su razón de ser, bueno, algunas torpezas chilenas de espionaje. No sé qué tan útil era arriesgar ese tipo de provocaciones y qué cosas se podían obtener de esa forma. Información absolutamente lateral. La embajada chilena trataba de averiguar lo que podía. Yo defino el espionaje blanco y el espionaje negro. El blanco es el permitivo, en información, lo que hace cualquier embajada, lo que hace cualquier think tank, cuál es el estado de un país, cuál es su estado de economía, cuál es el estado de sus fuerzas armadas, sus doctrinas y su acción. El espionaje negro no, cuando se utilizan términos, formas ilegales, el espionaje. Entonces, justamente sorprendieron 2 casos chilenos. En Perú se fusiló de una manera injusta un pobre suboficial peruano que entregó en unos planos sobre una base aérea a Chile, unos planos operacionales. Creo que era algo marginal, fue un riesgo muy grande eso que ocurrió en Chile, y se derrumbó toda una acción política que había hecho la embajada chilena, aparentemente importante y notable en el caso de Perú, pero ya había culminado la paz con Argentina, o sea, estaba en marcha la mediación papal. Esto fue en enero, fue el 20 de enero del 79, 12 días después de la firma del Acuerdo de Montevideo entre los cancilleres de Chile y de Argentina para aceptar o invocar la mediación papal. Fue realmente por la provocación del espionaje, una acción medio torpe. Fue, como a veces yo me veo tentado de pensar, de que una cierta rabia porque no resultó la guerra entre Chile y Argentina dentro de ciertos círculos de gobierno peruano, una enorme presión de la prensa y de algunos sectores políticos contra el canciller de la Puente, que había tenido como unos gestos de distensión con Chile que fueron considerados como un desaire a Argentina. Y aparentemente esto fue así, o sea, tuvo al menos ese efecto. El canciller cae después de eso, o sea, es reemplazado después, y viene un momento muy duro en las relaciones entre los 2 países, pero fue como podría haber sido una compensación psicológica del gobierno de Morales Bermúdez por el tema de que Chile no tuvo guerra, pero podemos hacer a alguien agresivo. Demetrio Infante dice, no en el libro, pero en uno de los memorándum que manda, porque queda a cargo de la embajada, de un diplomático joven, que a cargo de la embajada, y un amigo peruano le dijo, mira, ¿sabes? Esto fue injusto y la manera como se hizo fue grosera con el embajador, y esto no fue torretagle, sino que fue otro sector lo que hizo. Pero la verdad es que hemos tenido un triunfo con esto. Deja que nos demos este gusto, tenemos derecho a eso. Acéptalo así, le dijo. Yo creo que aquí hay una pista también que podría tratarse. El 95, me salto mucho, tengo entendido que Chile hizo unos gestos también de movimientos militares para apoyar a Ecuador. Apoyar simbólicamente a Ecuador, no que entrar a una guerra con Perú por Ecuador.
pero acuerdos entre esos dos países existían y esta fue una preocupación aparentemente por los diplomáticos extranjeros que veo y algunas informaciones de chilenos, pero más que nada ingleses, norteamericanos. En Perú la preocupación por Ecuador era grande. Y en Ecuador para Perú también, para qué decir, por cierto. Y después otra cosa interesante, bueno, la acción intermediadora de intermediación de Brasil, y alguien que yo no esperaba, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que yo lo pensaba muy pro-argentino, que lo era ciertamente, pero no en este tema y de Perú. Venezuela siempre como ha prohijado a Bolivia, por el nombre, una serie de cosas, se formó con una política ya, un eje, no solamente con Chávez y Evo Morales, sino que esto es más antiguo, esto lo digo a nivel más dramático o melodramático, no sé, con Chávez y Morales, pero es algo antiguo. Y sin embargo, a la luz de los informes de esta documentación, una documentación no es la realidad, pero es una pista, existía esta relación exactamente entre esta obra de intermediación y también de la diplomacia colombiana, pero más de la venezolana. Y los venezolanos hablaban mucho con los norteamericanos. A veces Carlos Andrés Pérez, el Carlos Andrés Pérez de los 70, no después del Caracazo y todo eso. Es una historia que terminó mal. Hay una gran alianza entre Estados Unidos y Venezuela. Creo que también el naipe de las Malvinas es complejo. Cuando Perú apoya y envía aviones, envía fuerzas, no con pilotos, pero aviones Mirage a Argentina. Chile hace una colaboración de inteligencia con Inglaterra. Fue discutido dentro del gobierno chileno, no hubo opinión, pero se produjo este elemento. Y Chile vio un momento de aislamiento importante internacional. Sí, creo esto, lo digo por recuerdos personales, los primeros días de la ocupación de las Malvinas por las fuerzas argentinas, en abril, comienzo de abril del 82, la gran prensa brasileña criticó mucho la acción argentina. Yo creo que ese es un signo que a Itamaraty no le gustó. No le gustó esto porque veía una acción unilateral que no era permisible en América Latina. O sea, después Brasil pasa a apoyar 100% a Argentina, pero eso ya es cuando el esquema ha cambiado, ¿no? Chile está en una situación compleja, ¿no? en ese sentido. La hipótesis, la doctrina que hay ahora sobre el tema de las Malvinas es que fue el gobierno de Pinochet, por la visión de geopolítica, del antimarxismo, pro-inglesa, no latinoamericanista. No me convence a mí. Yo le he dicho a mis amigos argentinos con franqueza, se lo he dicho al menos a un embajador acá argentino, porque pertenezco a un grupo chileno, ya no existe casi chilenos por Malvinas Argentina. Me pidieron del gobierno, el primer gobierno de Piñera, para que fuera transversal, hubiera varios, por razones diplomáticas chilenas, porque claro, el apoyo a Inglaterra crea un antecedente complejo para el futuro de la historia de Chile. Digo dos cosas: el tema del apoyo argentino a la posible expedición militar norteamericana a raíz del incidente del Baltimore a comienzos de 1892, que está bien probado en documentos eso, ¿no? Los americanos no hicieron caso a eso y al final no pasó nada, pero sé que estos empates a veces no tienen mucha legitimidad y son, pero se los digo, sí, ellos se ríen también, le echan la culpa al canciller ahí, Zavala Ortiz, no, Ceballos, perdón, canciller Ceballos, de la época. Eso. Pero el otro caso es que el general, bueno, estaba la amenaza de guerra del 78. El general Galtieri prácticamente anunció también una operación militar contra Chile esa noche del 2 de abril, desde el Palacio, desde la Plaza de Mayo, desde la Casa Rosada, y habló. Y yo le digo, ¿qué hace? Un país, Chile, está en una situación difícil. Uno se hace amigo del enemigo de mi enemigo, o sea, un gobierno democrático lo he hecho a lo mejor de otra manera, pero básicamente lo mismo. En un caso así, creo que si Chile hubiera tenido un gobierno, una democracia así, con prestigio, el año 78, Argentina lo hubiera sido más difícil, no imposible, pero más difícil amenazar con una guerra. Hubiera desconocido el laudo, sí, yo creo que eso es algo que Argentina el primer día había aceptado el laudo, después empezó un proceso de decir no podemos aceptar eso. Eso era muy fuerte, muy
muy profundo. En en ese sentido yo veo a las Malvinas como un colofón de este tema, pero claro, deja abierto un problema de las relaciones bilaterales y por eso hay que cuidar mucho las relaciones con Argentina en el futuro, sobre todo porque el mundo posguerra fría es un mundo en donde más que la solidaridad política emerge la solidaridad de bloques. Mi opinión personal es que el mundo va a marchar más o menos con cierto orden si se mantiene la alianza euroamericana, es decir, norteamericana. Pero eso antes de Trump, pero con Trump ha tenido muchos bajones, se ha deteriorado mucho. Entonces estamos ahí ante un peligro bastante, digamos, un hecho importante, así que esto creo que no es algo del pasado remoto. Pero está también la otra fuerza profunda de las relaciones internacionales de América Latina y del Cono Sur, de que a pesar de todo esto ha tenido un papel marginal en la historia internacional de estos países, en la historia republicana de todos estos países, salvo estas guerras del siglo XIX que dejaron una profunda huella, y hay dos guerras del siglo XX, la guerra del Chaco y la guerra entre Perú y Ecuador. Fue un gran incidente armado, pero murieron en la mayor parte ecuatorianos, como 1000 bajas en todo el conflicto, 1000 muertos en todo el conflicto, esa fue la letalidad. Pero para un continente con bajo tipo bajo nivel de este tipo de conflicto, ese también ha dejado una huella profunda, que ahora está muy pacificada. Pero estas cosas, a veces, por razones muy indirectas o no relacionadas, tienden a veces a volver a la superficie. Y en todo caso es un tema digno de estudio en la década del 70 bajo este aspecto. Bueno, me gustaría ahora conversar con ustedes. Bien, muchas gracias, Joaquín. Yo creo que para todos ha sido sumamente importante tu clase. Voy a ofrecer entonces la palabra para los que quieran directamente hacer las preguntas. Queda abierta entonces el debate. Yo tengo una consulta y una observación, o un par de consultas. Eduardo Araya. Sí. Eduardo ya. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Sí. Bueno, tengo dos consultas. Una, ¿por qué tú sostienes de que el Pacto Andino, desde el punto, supongo que cuando tú lo planteas, estás pensando en las dimensiones económicas, porque era un proceso de integración económica, no generó absolutamente nada? Porque cuando uno mira, claro, esto hay que pensar que está en el contexto de un modelo de desarrollo de industrialización sustitutiva de importaciones, conforme a lo que eran las orientaciones de la CEPAL de la época, pero cuando uno mira los datos de la CEPAL, en general la interpretación de la CEPAL es que el Pacto Andino tuvo efectos positivos en algunos países, y que efectivamente no generó nada en otros, a pesar de la cláusula de la nación más favorecida, que teóricamente debería haber beneficiado a países como Bolivia o Ecuador. Pero, por ejemplo, uno tendría que pensar que en Chile estimuló ciertos sectores industriales. Sin ir más lejos, hay que pensar que el polo industrial en esta zona del Salto se desarrolló en función del Pacto Andino. Y cuando la decisión de la Junta Militar fue desaparecer en el año 76, si no lo recuerdo, la razón fue el tema de las restricciones al ingreso de capital foráneo o inversión extranjera directa. Esa es una pregunta. O sea, creo que ahí hay un área, al menos, que de lo que tú sostienes podría ser discutible. Y lo segundo es una pregunta, y es, yo tengo la impresión de que al menos en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, estoy pensando en las conversaciones que uno, por razones obvias, en esta zona ha tenido con Marino,
es que hay ciertas percepciones que han ido cambiando en el tiempo, porque probablemente, claro, si uno mira la capacidad militar de las Fuerzas Armadas Argentinas versus la chilena en el 78, en el único ámbito que había una suerte de más o menos equilibrio era en el ámbito naval, no obviamente en el ámbito aeronaval, ni aéreo militar, y por lo tanto, claro, existía, me acuerdo los años posteriores, todo el mundo pensaba de que si hubiese habido guerra no hubiese habido ninguna posibilidad de ganar, pero conversando en los últimos años con algunos oficiales que fueron oficiales jóvenes, algún ex comandante en jefe de la Armada, algunos ex altos oficiales del Cuerpo de Infantería y Marina, esa opinión ha ido teniendo cierto matiz, en el sentido de que finalmente la guerra se podría haber prolongado mucho tiempo. Claro, no está considerado la posibilidad de una intervención internacional y las negociaciones y tal, pero que se podría haber desplegado en el tiempo y que a las Fuerzas Armadas Argentinas le hubiese resultado muy difícil sostenerse como fuerza de ocupación. Por una serie de razones, desde la geografía y la capacidad de generar algo así como una resistencia a partir de movimientos guerrilleros y tal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya. Sobre lo primero, Eduardo, la estructura económica internacional de Chile y de los países del Pacto Andino, por lo demás, no cambió absolutamente nada. Más o menos el 5% de nuestro comercio exterior era con los países del Pacto Andino. Y hipotecábamos toda la, y o menos, entre el 3, depende del año, hipotecábamos todo nuestro desarrollo al pacto con esos países, con los países que no interactuábamos. Los países pobres, ¿con quiénes interactúan más? Con las grandes economías. Entonces, nunca íbamos a tener, solo ahora me refiero a los últimos 30 años, 25 años, hemos tenido una relación vital económica con Perú, de ida y de vuelta, más nosotros allá que yo acá, pero ellos también han tenido a raíz del desarrollo, también del desarrollo peruano que ha habido. Entonces, el Pacto Andino, si le creemos a su letra, que iba a llegar a esta integración y desarrollo no hizo nada. Es cierto que importábamos algunos televisores, algunas cosas por cuotas con pagos re complicadas, una cosa complicadísima, pero eran televisores o productos que no tenían salida en el mercado mundial, porque toda nuestra industrialización, salvo una que otra, nuestra industrialización clásica, salvo uno que otro producto, pero excepcional, no era competitivo a nivel internacional. Y en general eso pasa con América Latina. América Latina no ha salido de su dependencia de los recursos naturales, aunque el concepto de recursos naturales ha ido cambiando. Nosotros exportamos ahora mucho recurso natural renovable. Por ejemplo, todo lo que es la agricultura, que ha significado un cambio tecnológico. Las mineras no es simplemente sacar piedra, es algo mucho más complejo. Pero estamos un poco en eso. Eso no se ha logrado, ni menos se logró en esa época. Entonces, no traían un cambio y era opresivo con toda posibilidad de interacción con las grandes economías y en las inversiones externas. No produjo oleadas de inversión. Tuvo también la crisis chilena, por supuesto, mucho que ver con ese fracaso del Pacto Andino. Yo en la época también estaba asustado con la salida del Pacto Andino porque veía este aislamiento del país. Pero me pareció razonable. A posteriori uno lo ve como algo razonable. Y de hecho los países del Pacto Andino después miraron hacia políticas con las décadas convergentes con la chilena. Hoy día lo más promisorio de eso es la Alianza del Pacífico, que en estos momentos está, por todas tantas razones que sabemos, está más o menos nomás. En varias cosas la política hacia el Pacífico ha perdido impulso. Creo que suicidamente, porque a raíz de lo que pasa en el Pacífico, pero esta cosa sucede. Entonces yo diría que eso el Pacto Andino no era un candado que tuvo un efecto político, eso sí puede ser. O sea, había una salida política en eso, la posibilidad de una cooperación política, pero todas estas cooperaciones políticas en América Latina son limitadas. Nuestra medida tiene que ser el mercado mundial, no los vecinales. Medidas, digo, no que tenemos que interactuar. Creo que la realidad actual de expansión económica de capitales chilenos en Perú y en Brasil especialmente es un fenómeno nuevo y yo creo que muy positivo,
pero hay que pensar en el mercado mundial, ¿no? Estamos medio cogidos, digamos, por el mercado, por este gigante chino ahora también, que nos complica, y nos seguirá complicando eso, ¿no? No podemos renunciar a eso, por eso va a llevar consigo algunos precios, algunos controles con Estados Unidos, también con Biden, porque la política va a cambiar de tono, van a haber guantes de seda y todo, pero no creo que cambie en lo sustancial, porque en esto hay como una convergencia unánime en Estados Unidos frente a China. No sé si es buena política o no esa, pero en fin, eso, o que del todo buena política. Pero ese es otro tema, entonces eso sería el pacto andino, era una cadena y no significó ningún cambio económico. Claro, algunas industrias a lo mejor se hicieron, sí, la Sofofa en la época le dio su apoyo y todo, pero no cambió la estructura económica de Chile, y tenemos que comprar productos también, todos subvencionados, además. Eso yo diría en la parte económica. Y en lo otro, claro, los planes de guerra, hasta donde uno puede darse cuenta, tanto de Perú como de Argentina, y lo que pensaba Chile también, de que iba a ser algo corto, que iban a ocupar no todo Chile. Algunos generales argentinos han dicho que iban a llegar a Santiago y todo, que el sector que los tocaba a nosotros, habían 150 chilenos nomás en esa quebrada, así que les vamos a rezar. Puede ser todo eso, ¿no? Pero yo creo que más que nada el proyecto argentino era bombardear bastante a Chile, pero ocupar las islas y otras partes. Tengo entendido que Chile, como la frontera es tan intensa y compleja, es ocupar otras partes inútiles, pero en términos simbólicos importantes para canjear. Pero esas son cosas que te cuentan a uno, y que no saben en qué medida había sido algo así o asá, más o menos en la idea. Y a raíz de las memorias de Parvé sobre su ejercicio militar, aparece algo que el plan chileno, una vez Hernán Cubillo, el que fue canciller, lo dijo un poco, lo insinuó también. La potencia chilena iba a ser la guerra de guerrilla en todas esas partes, y la resistencia a muerte en el sur. Ahora, las guerras quedan su dinámica, entonces, frente a un triunfo, claro, el apoyo en Argentina interno hubiera sido grande, y hubiera podido irse complicando eso, y el precio pagado por Chile hubiera sido también bastante terrible, la prolongación de la guerra, con la tentación en el norte, la tentación que está amparada por una imagen histórica, por una realidad, por tensiones que hubieran surgido al interior de Bolivia y de Perú sobre todo. Entonces eso hubiera sido lo complicado, pero claro, la teoría era que las Naciones Unidas, o sea, las grandes potencias, intervienen inmediatamente, y la presión norteamericana, brasileña, sumadas, ellas aparte no son muchas, pero sumadas crean algo grande en el continente. Y tengo entendido, o sea, Carter habló con Videla, Jorge Rafael Videla, y que amenazó con que Estados Unidos acusaría que Argentina es el agresor. Eso fue cierto, no sé, esa parte no sé, eso lo que he escuchado está dentro de la lógica, pero también no le dijo que tenían la razón, no que Chile tenía la razón, sino que tenían que llegar a una mediación, que cada uno se quedaba con un pedazo. Esa era la idea norteamericana del asunto. Yo no sé, ninguno de los mediadores se metía al fondo del tema, ni siquiera el Vaticano, tenemos que tenerlo en cuenta, ese tema, ¿no? Okay. Bien, ¿alguna otra consulta? Tenemos bastante tiempo todavía, así que pueden hacer las preguntas que quieran o comentarios. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Quién eres tú? Ronald McIntyre, perfecto. Ronald McIntyre, que sí, estoy estudiando en el programa. ¿Usted fue almirante? Sí. ¿Usted fue almirante? Sí, fue almirante, sí. Ah, ya. El apellido, el nombre menos conocido. Y una familia, creo, de... Sí, somos varios. Somos poco originales. Ya. Es un patrimonio de familia. Sí. Hay dos preguntas que me gustaría hacerle. Uno, con respecto a lo que pasó 78-69 con estas tentaciones y coincidencias, porque cuando uno ve lo que pasó a fines del 78 y comienzo del 79, el tema, cómo se van juntando estas coincidencias, la planificación que tiene Perú del año 68 en cuanto a lo que es la compra de armamento, lo que viene después, que es el centenario de inicio de la guerra del Pacífico. Viene la crisis del Beagle. Posteriormente, la crisis del Beagle se escala las tensiones, pero viene el tema de Talara con el Beagle.
Entonces ahí no hay mucha coincidencia, podemos decir que son coincidencias que no obedecen a algo que va más allá, porque uno ve que todas estas cosas se van relacionando en forma bastante clara, uno puede ir uniendo algunos detalles. Y lo segundo es, desde el punto de vista histórico, y usted también lo mencionó en su exposición, el tema de ser cuidadoso con la historia entre países, de las relaciones vecinales. ¿Por qué, sobre todo con Argentina, y volviendo a lo que fue el 78 y lo que fue el 82, no nos podemos contar la historia? Y siempre hay como una especie de tratar de meter la suciedad bajo la alfombra, o no hablar porque es incómodo. En otras partes se hablan las cosas, y cuando uno quiere ser amigo de una persona, uno se cuenta la verdad. Eso, profesor. Ya, gracias. Sí, sobre lo primero, claro, es que personalmente pienso, me han dicho también exoficiales del ejército, de la época que el 78 Perú tenía sus tanques en la frontera con Chile, o cerca. O sea, Chile no tenía tanques en el norte, me han contado unas cosas patéticas. Encargaron tanques al mercado negro, no llegaron, tenían 2 que los pintaban de colores todos los días y la cambiaban para la impresión que había más, etcétera. Había una estrategia defensiva y algo, pero que era bien patético, sobre tanto el 74-75 como el 78. Y yo creo que el tema, repito, el concepto de tentación, porque es algo que está en la dinámica del asunto. Cualquier incidente con Chile quiere gravedad en Perú, eso ha sido siempre así. Y en Bolivia, ¿para qué decir? Es muy fuerte. Y ellos se molestan porque estas cosas no salen en los diarios a veces en Chile, sobre todo los bolivianos, de este tema. Entonces, a ver, en general, Brasil creía que no había posibilidad que Perú fuera a la guerra, pero Brasil, son diplomáticos brasileños, saben bastante, pero no todo. El embajador de Brasil en Lima le decía a Francisco Unes que cree que Perú no va a ir a la guerra. Cree, piensa, ¿no? Eso es como, es todo, claro. Y el tema del espionaje, claro. Lo que pasa es que esas cosas son magnificadas en Perú. Entonces, claro, entonces esto parece un gran escándalo. Creo que algunos oficiales de Franco hayan ido a sacar fotografías, es un acto medio tonto, porque no... entiendo que eso lo sienta como su deber, pero creo que fue una provocación. Pero que eso no fue así, ¿ah? Ya. Ojo, no fue así. Yo leí los informes de la Embajada de Chile, tan furioso con este incidente, porque y hay incidentes también entre el agregado militar y el embajador Bulnes, ahí al interior de la embajada en esos días. Son días sumamente tensos, y al final expulsan de esta manera humillante al embajador Bulnes, que fue un acto de agresión política. Yo creo, se le dice, mire, váyase porque no le vamos a permitir que vuelva. Hay otras reglas de juego en estos casos cuando se quiere mandar. Entonces, yo creo que fue una especie de gusto, como descarga emocional. En peruanos y otros en América Latina dicen, mire, Chile y Argentina siempre parece que se van a enfrentar y al final se ponen de acuerdo. Así que no creamos las cosas. Eso es un dicho que hay en América del Sur sobre estos temas acá. Entonces yo creo que hubo una cierta frustración peruana. No sabemos si el viaje de la Puente a Chile días antes del conflicto con Argentina fue un acto de distracción hacia Chile o un acto de decir, mire, nosotros no vamos a la guerra, que fue a comienzo de diciembre, los fines de noviembre, los primeros días de diciembre, que fue mirado en Argentina de manera muy negativa. Porque le mandaron unos comandantes en jefe militares peruanos a Buenos Aires a entrevistarse con Videla como compensación. Y Videla no lo recibe. Eso ya no es show, ya eso es un acto político importante. El show no puede llegar a tanto. Entonces yo creo que algo había. Pero entendiendo la historia peruana en este sentido, de Fuerzas Armadas, de imagen patriótica, el papel de 1879. El año 78-79 había un lema de los gobernantes peruanos y de la política peruana: 1979 no es 1879. Como decir, ahora tenemos poder, ahora no nos pueden hacer cualquier cosa. Nos encontraron, nos sorprendieron y nos agredieron cuando estábamos desarmados.
y ustedes están preparados para la guerra. Si esto fue así, se podría discutir naturalmente, pero esa es la imagen importante que hay en Perú y se repetía mucho en 79, y efectivamente la superioridad peruana en números y en entrenamiento, sobre todo los informes, no los he leído, pero están citados en los documentos diplomáticos, los informes de los agregados militares son unánimes, y los embajadores, y el primer embajador de la época de Pinochet fue el general Máximo Errázuriz, que es ex comandante en jefe de la FACH. Y por eso un poco lo envían para allá, y se entrevista mucho, y tiene una relación muy estrecha con los jefes militares, pero sobre todo la aviación peruana. La diplomacia chilena encontraba que eso era un error, de que Torre Tagle seguía siendo importancia. Velasco se reía delante del embajador de chileno Torre Tagle, pero ahí puede haber algo de show. Sé que al comienzo era así, pero después lo asumieron lo de Torre Tagle el manejo, y que aparentemente la expulsión de Bulnes no fue aprobada por Torre Tagle, ni menos la forma en que se hizo. Y que Chile no pudo responder porque antes había llegado el embajador de Perú y Chile no hizo nada más. Le envió al general Brady o al general Arillán, uno de los dos, porque eran los enviados de Pinochet para todos estos casos con Perú. Y lo recibían muy bien los jefes militares peruanos a estos dos chilenos. O sea, la diplomacia militar, que se ha hablado mucho, sí, a veces era provocativa, pero otras veces, pero en general tuvo esta virtud de distensión, porque les hacían caso. Le creía en la medida que un militar cree a otro que sabe que no puede decir todo, pero que hablan un mismo lenguaje. Entonces eso disminuyó un poco la tensión en esos días de enero del enero del 78, 79. Entonces ese tema es... Pero la segunda pregunta era el tema de tener mucho cuidado con las relaciones vecinales con Argentina especialmente. Ya. Sí, no, digamos, yo creo que esto va a ser cobrado alguna vez, el 82. Entonces hay que mantenerlo siempre, hay que crear toda una gama de cooperaciones de los otros, sea un recuerdo, ¿no? Ese es el tema, que tenemos que... Esa es la realidad que tenemos que pensar, porque en las Malvinas no hay un argentino que piense diferente a otro. O sea, todo el 99% condena, cree que fue un error y algo pésimamente mal preparado esto, la ocupación militar de las Malvinas. Esos son muy pocos los que piensan todavía en la solución militar. Pero el apoyo a la reivindicación es parte del alma argentina. Muchas gracias, profesor. Sí. Bien, sigue abierto el debate. Profesor, buenas tardes. Soy Nancy. Beatriz. Bueno, la consulta más que nada, bueno, son también dos, un poquito con el tema de que en la historia que usted mandó en el artículo planteaba de que Chile, que Perú pensaba que Chile entregaría a Bolivia una salida al mar, porque eso de alguna forma limitaría, digamos, el enfrentamiento de guerra, ¿no? Me imagino, porque era como cortar justamente el hilo de ese problema que se enfrentaba. Eso ligado a la actualidad, ¿no? Porque yo no estoy muy empapada en esa parte de la historia, pero sé que hubieron problemas con este mismo límite y siguen habiendo con Bolivia, ¿no? En ese tratado que se firmó en el 29. ¿Por qué hoy día hay una visión tan distinta? O sea, ¿por qué están tan ligados esos tres países en dar esa apertura a Bolivia? Porque sé que en el artículo que cuenta que en ese momento había la posibilidad que Chile le pudiera dar una salida, ¿no? Como una estrategia, pienso yo, incluso militar, ¿no? ¿Y por qué ahora, en la actualidad, toda esa situación cambia y siguen estando tan atados en un acuerdo entre Perú, Chile y Bolivia y ya no se volvió a abrir esa posibilidad? Y la segunda consulta era sobre en el tema de la investigación, porque cuando uno quiere tratar más desde una mirada, en este caso
chilena, ¿no? O la peruana. ¿Cómo uno puede investigar? Es muy difícil que, por ejemplo, porque yo veo la dificultad de repente de un chileno pidiendo información, obviamente la embajada peruana, sobre ciertos temas en diplomacia, ¿no? Pero cuando uno es, por ejemplo, un estudiante internacional, se va a chocar con ese mismo problema, cuando no está ligado a ninguno de los dos países. Esa era la segunda consulta con respecto a la investigación. Le dejo ahí la respuesta. Ya. Ya, sobre lo primero, el Tratado del 29 tiene una cláusula precisa en la cual cualquier transferencia de los territorios de la provincia de Tacna o de Arica a un tercer país, que no puede ser otro que Bolivia, tiene que tener la autorización del otro país. Y eso es algo inamovible del tratado. Y el tratado no se lo ha firmado sin eso. Desde el punto de vista chileno se ha criticado mucho cómo se pudo aceptar, pero cómo se había prolongado tanto esto y había esta posibilidad ya de terminar esto con lo que se llamó la partija. Es decir, ya, Tacna para Perú y Arica para Chile. Entonces se aceptó, pero esto puso como dice, un candado a la posibilidad de Bolivia. Y la Bolivia histórica ha considerado siempre a Arica como su puerto. Más que como territorio, que nunca lo fue, era el lugar como natural y preferido del Alto Perú, y parece que hasta de la zona incaica, de la época incaica, de paso, de mercadería, de gente, de un lado, y sobre todo en el siglo XIX. Entonces, esto era un tema, pero Perú no, y en Perú hay como un dogma en esto, el Perú oficial, me digo, que se preocupa de esto, de que jamás ellos van a dejar de tener fronteras con Chile. Y más explícito, estas declaraciones públicas de Velasco, nosotros no aceptaremos nunca eso, porque que les den por Antofagasta, no por el Tarapacá, ni por Arica, o sea, no en la frontera. Chile, por supuesto, lo hizo porque estaba en un tremendo problema, y ofrecer eso descongestionó de alguna manera el aislamiento chileno, ¿no? Y la situación internacional de Chile complicó a Perú, sin duda. El impulso, a todos ellos sé, el impulso peruano, me lo ha dicho mucho José Rodríguez Elizondo, que a veces tiene no coincido completamente con él, pero conversamos mucho de esto, sobre este tema. Él me dice que en Perú al comienzo la idea de rechazarlo inmediatamente, pero que Torre Tagle dijo, esto nos pone en una posición imposible ante Bolivia. Porque había mucha relación entre ambos, pero también había desconfianza, no porque haber sido aliados crea como una estrategia, crea como un fondo común, pero muchas cosas que no eran comunes en diversos regímenes. Bueno, Iván se hablaba con uno y con otro, y a cada uno le decía lo que quería escuchar, naturalmente, y yo quería salir al mar. Entonces, la oferta chilena es una oferta que tenía que pasar por la anuencia de Perú. Y Perú responde con un contraplan, un plan distinto, muy complejo, como hecho para que no sea aceptado, ¿no? Yo creo, pero políticamente con su astucia, naturalmente parecía claro, y Chile lo rechaza a los 5 o 6 días, lo rechaza inmediatamente y dice, esto no es lo que está en el tratado, ustedes tienen que decir sí o no. Puede discutirse, me han dicho algunos expertos en derecho internacional, que la redacción del tratado podría implicar una especie de contraplan. Creo que es un poco exagerado lo que pedía, porque Perú quería soberanía al puerto de Arica, una soberanía compartida, pero eso claro, no es algo que podía ser aceptado, porque algunos, me acuerdo en Chile, decían, ¿y por qué, digamos, aceptemos que ellos dos sean dueños de esa zona, de la zona costera, pero nosotros no entramos, porque las soberanías compartidas son fuente de infinitos conflictos, de los casos que hay. Pero claro, eso era aceptar como principio algo que iba contra el espíritu del Tratado del 29 al menos. Y creo que la autorización no es eso, en realidad, el contraplan. Pero políticamente, claro, fue algo complejo. Y en Bolivia mismo, también a toda Bolivia quiere más, naturalmente. Es un tema que unifica a la nación boliviana como nación, que está en el alma. Digo, en la colonia no era tema. En el siglo XIX era un puerto.
Tratado del año 4, decimos en Chile, bueno, le dio el puerto, pues, o sea, los puertos chilenos son puertos de ustedes, esa es la tesis chilena, por supuesto, no es la tesis boliviana, pero el problema puerto, aquí los tienen gratis, o sea, gratis, igual que si fueran bolivianos. Y eso fue satisfactorio por un momento, pero en el siglo XX se convierte en mar, queremos mar. Y aunque el mar no fue parte vital de la sociedad boliviana antes, pero lo ha llegado a ser. Cuando me dicen eso en Chile, digo, pero esto llegó a ser. Es así. No pensemos que ni siquiera ahora, después del fallo del 18, de fallo tan contundente, que es una tercera confirmación aparte de los tratados de la frontera de Chile, tanto el de Perú con el que perdimos algo, yo creo que algo mínimo, el de Perú del año 2014, y este del 2018, es otra confirmación de tribunales internacionales acerca de la legitimidad de la frontera de Chile. Yo creo que eso es tremendamente importante. Pero el tema del mar, claro, en Bolivia no va a desaparecer y va a seguir estando presente en el futuro. Yo hubiera empleado otra cosa en el siglo XIX, lo hubiera planteado de otra manera el asunto, pero a todos nos gusta jugar a esto que llamamos la hipótesis contrafactual, como lo hubiéramos hecho, pues nos creemos más inteligentes que nuestros antepasados, pero el problema está que uno vive este momento. Bien. Sí. Bien. Ofrezco nuevamente la posibilidad de hacer preguntas o comentarios. Pareciera que... ¿Sí? No. Pareciera que no hay más preguntas. No sé, Joaquín, si quieres redondear y terminar. No, yo creo que ya he hablado, ya dije bastante. La importancia de la... sí, una idea que cuando se dice las fronteras van a ser superadas, sí, hay como una interconexión, lo que se llama globalización, que siempre ha existido en la historia humana, pero sin embargo, como somos tantos en este mundo, cada metro cuadrado está adquiriendo más importancia en este mundo. Entonces, los temas de frontera, mezclados con los temas étnicos, los temas de identidad nacional, están apareciendo cada día con más fuerza en el mundo. Y que las grandes potencias ahora se enfrenten, no porque una tenga un principio superior a otra, una organización que ofrezca al mundo, sino porque es potencia y la otra también, y quien manda acá, ese es el tema, es como el esquema de 1914 un poco. Entonces, estas cosas tienden a reproducirse en las periferias, entonces concepto que no me gusta mucho, pero creo que es práctico para ahora. Entonces, esto es, creo que nos van a acompañar. Aparte, con un historiador no hay nada insignificante. Todo es una huella de algo mayor. Bien, Joaquín, ha sido un agrado tenerte en el doctorado. Ya, lo logramos finalmente y sí, esperamos que lo vamos a hacer el próximo año. Ya, con mucho gusto. Te doy las gracias a nombre de todos y con esto cerraríamos la sesión. Muchas gracias y los saludo a todos.